señoría, solicito permiso para deambular en sala. Concedido. Con fundamento en el artículo 19 constitucional y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos vincular a proceso al ciudadano Carlos Anastasio Fuentes Ruiz, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haberse formulado imputación y otorgado oportunidad para declarar, pasando a referirme a la fracción tercera del numeral ya mencionado. Los datos de prueba con que se cuentan para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 150 del Código Penal para el Estado de Querétaro, son las siguientes. Número 1. Informe policial homologado por el teniente de la Policía Federal, Armando Buitrago, quien manifiesta que el 22 de mayo de 2012, alrededor de la 1:20 am, recibió una llamada indicando que en la calle 9, hombres armados que se trasladan en una camioneta gris bajaron a la fuerza a ocupantes del vehículo Mazda FGG 890 y se llevaron con ellos a la señora Patricia Venegas, quien tiene 2 meses de embarazo, según su esposo Mario Casas. Al llegar al lugar de los hechos, encontró una huella en la manija de la puerta delantera derecha, la cual fijó, recolectó, rotuló y embaló. Número 2. La declaración de Martín Casas, esposo de la víctima, quien señala que el 22 de mayo de 2012 salía con Patricia Venegas de la calle 9, número 35, a la 1:10 am aproximadamente, cuando una camioneta gris se atravesó en su camino y en su interior bajaron 2 hombres que los encañonaron y los obligaron a bajar del vehículo. Posteriormente, uno obligó a su esposa a subirse a la camioneta gris, llevándosela a gran velocidad. Número 3. Declaración de Patricia Venegas, donde dice que iba destino a su casa cuando una camioneta gris se atravesó. Se bajaron 2 hombres encañonados que les hicieron bajarse de su vehículo, obligándole a ella a subir a la camioneta. Número 4. Testimonio del celador Lorenzo Lemos, quien trabaja en el edificio donde se cometió el delito. Señala que en la madrugada del 22 de mayo vio una camioneta gris atravesada frente a un carro blindado, donde una mujer fue subida a la fuerza al vehículo gris. Número 5. Grabación de la intervención de la llamada al señor Martín Casas, donde le solicitan la cantidad de 1 millón de pesos para la entrega de su esposa. Con los anteriores datos de prueba, se establece que se ha cometido un delito que la ley señala como secuestro agravado. Ahora bien, en cuanto a lo que hace la probabilidad de que el imputado lo haya cometido, se cuenta con los siguientes. Número 1. Declaración de Enrique Pimiento Gómez, donde señala conocer al imputado por su trabajo en el taller mecánico automotor limitado. Y dice que Carlos Fuentes diseñó el operativo para secuestrar a Patricia. Se lo propuso el 19 de mayo. Este accedió a ayudarlo y entre los dos ejecutaron el delito. Número 2. Libreta de teléfonos encontrada en poder de Carlos Fuentes, la cual contenía el número telefónico de Martín Casas. Número 3. Impresión dactilar en el carro, perteneciente a la víctima y a su esposo, un Mazda Asai color guinda con placas FGG 890, encontrada en la manija de la parte exterior de la puerta del copiloto y correspondiente a Carlos Fuentes. Con lo anterior, existen indicios razonables que, vinculados de manera lógica, permiten suponer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado y la probabilidad de que el señor Carlos Fuentes lo cometió. Por último, no se advierte de la carpeta de investigación ninguna causa o expediente de delito, por lo cual reitero mi solicitud de vinculación a proceso del señor Carlos Anastasio Fuentes Ruiz, fundamentado en los artículos 19 constitucional y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es 4. Su señoría, solicito permiso para la ambulancia. Su señoría, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado, el señor Carlos Fuentes Ruiz, debido a que el Ministerio Público no logró establecer indicios suficientes para sostener la probabilidad
de que la persona imputada cometió o participó en el delito. Ello que en virtud de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concatenado con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público no logró acreditar los supuestos legales que señala el segundo artículo citado. De los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, no es posible acreditar que mi representado participara en la comisión del ilícito que se le imputa. Si bien estamos ante la investigación de una carpeta delictuosa, la argumentación realizada por parte de la Fiscalía no aporta ningún antecedente que haga plausible la probabilidad de que mi representado participó en la comisión del mismo. Lo anterior se fortalece ya que la fiscal aduce que contamos con el testimonio de la víctima Patricia Venegas y de su esposo Martín Estrada, cuyos testimonios se advierte que no señalan a Carlos Fuentes como partícipe del hecho. Asimismo, su señoría, también se cuenta con la declaración de Enrique Pimiento Gómez, donde se hace un señalamiento directo hacia mi representado. Dicho testimonio está afectado de credibilidad, ya que señala que él haría lo imposible para no volver a prisión. Asimismo, esto se suma que la fiscal aduce que cuenta con una huella dactilar que corresponde supuestamente a mi representado en el vehículo Mazda Side color guinda. Sin embargo, dicho testimonio no se debería tomar en consideración, ya que por parte de esta defensa existe una investigación hacia el señor Armando Buitrago, oficial de la Policía Federal, ya que es responsable del levantamiento, embalaje y etiquetación de la huella dactilar supuestamente hacia mi representado, ya que hay una sanción en su contra por parte de la Procuraduría General de Justicia con anotación en su expediente, ya que ha sido negligente en ocasiones anteriores al levantamiento de huellas. Asimismo, contamos con un anexo señalado como anexo 5 de entrevista hecha a Eduardo Santos, dueño del taller Automotor Limitada, donde trabaja el señor Enrique Pimiento y mi representado Carlos Fuentes, quien hace un señalamiento del comportamiento inadecuado, sospechoso y poco profesional hacia los datos de los clientes que atiende el señor Enrique Pimiento. En dicho anexo 5 se encuentran los horarios y bitácoras de días y horas laboradas en el taller, teniendo un horario Carlos Fuentes de 12 a.m. a 12 p.m. y Enrique Pimiento de 12 p.m. a 12 a.m., por lo que cada trabajador debe de estar firmando cada 2 horas el trayecto que trabajan en ese taller, y se señala que el día 22 de mayo de 2012 Carlos Fuentes mantuvo haciendo su turno y empezó a laborar desde las 10 de la noche, ya que empezó a reemplazar a esa hora al señor Enrique Pimiento Gómez. Dado que el Ministerio Público no logró demostrar de manera satisfactoria la probable participación de la persona que se le imputan los hechos, pido a usted, su señoría, dicte auto de no vinculación a proceso correspondiente. ¿Es cuánto? Su señoría, pido permiso para deambular en sala. Concedido. Su señoría, atendiendo a los principios de excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad, además, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares del imputado, se solicita la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, prevista en la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto, en virtud de que ninguna de las otras 13 medidas previstas son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. Debe tomar en consideración que en la fracción primera del artículo 154 se señala que existe peligro de sustracción, dado que el señor Carlos Fuentes no tiene arraigo en la ciudad donde debe de ser juzgado, ya que tiene familia fuera de la ciudad de Querétaro. Asimismo, el 17 de junio del 2012 se recibió una alerta por la Agencia de Investigación Criminal, con base en la cual se le informó que el imputado se encontraba en la terminal de autobuses de la ciudad. El Ministerio Público,
ordenó la detención urgente del imputado. Esto desprendido del informe policial homologado realizado por el teniente de la Policía Federal, Armando Buitriago. De conformidad con el artículo 154, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, debemos atender al máximo de la pena que en su caso se pudiese llegar a imponer, que es de 6 a 30 años de prisión ordinaria, y puede llegar a aumentar más por la agravante de acuerdo al delito en que se trata el secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 150 del Código Penal para el Estado de Querétaro. Por último, atendiendo a la fracción tercera del artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiriéndonos al comportamiento del imputado posterior al hecho cometido, el señor Carlos Puentes intentó fugarse en un autobús dirigido a Chichimequillas, en la terminal de Querétaro. Aunado a esto, el imputado portaba un arma de fuego de 9 milímetros, lo cual aduce que existe riesgo fundado de sustracción. Por todo lo anterior, reiteramos la solicitud de la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada. Esto es fundamentado en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto. Su señoría, solicito permiso para ponerme aquí en sala. Autorizado. Su señoría, con base en los artículos 1 y 19 de la Constitución Política, 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa argumenta que la medida cautelar de prisión preventiva justificada que solicita la Fiscalía no es idónea, no es necesaria ni proporcional en el caso de Carlos Puentes Ruiz, por lo cual le pido desestimarla e imponer una menos restrictiva que permita cumplir con la finalidad del proceso penal. En cuanto a riesgo de sustracción, la persona imputada tiene arraigo suficiente en el lugar, ya que jamás ha negado no vivir en Querétaro. Esto mismo lo sustenta señalándolo en su entrevista, así como también ha mostrado voluntad para cooperar. Si bien el fiscal alega que mi defendido se iría a casa de su hermana Marcela Puentes pretendiendo evadir la justicia, esto es falso. Él no pretendía en ningún momento evadirse de la acción de la justicia. Su hermana, la señora Marcela Puentes, tuvo una intoxicación y lo hospitalizaron, y él dijo que iría a verla al nosocomio. Por otro lado, la Fiscalía señala se le imponga hasta 30 años de prisión, siendo este el máximo de la pena, aumentándosele la mitad cuando concurran agravantes. Esta defensa considera que se debe desestimar la petición, ya que mi representado en ningún momento intenta sustraerse de la justicia ni tampoco desea cumplir una larga condena de 30 años de prisión, ya que no ha quedado probada su participación en el hecho delictuoso. Asimismo, la Fiscalía menciona el comportamiento de mi defendido, argumentando que trató de fugarse en un autobús y llevaba consigo un arma de fuego de 9 milímetros. Y sí, bien es cierto que el señor Carlos Puente iba a viajar con destino a Chichimequilla por el motivo de una visita a su hermana, ya que esta misma estaba internada en el hospital. Y si bien es cierto que portaba un arma de fuego de 9 milímetros al momento de ejecutársele la orden de aprehensión, esto es por la peligrosidad del trayecto hacia la casa de su hermana en la carretera. Por todo lo anterior, esta defensa solicita nuevamente usted, honorable juez, se desestimen las medidas cautelares pedidas por el Ministerio Público o se le imponga una menos restrictiva. Es cuanto.